Cuando abrí esa caja envuelta en papel barato, con un moño torcido que parecía puesto a las apuradas, sentí que algo se rompía dentro de mí. No fue el regalo en sí, aunque después entenderán por qué eso importaba tanto, sino la mirada de Fernanda, mi nuera, mientras yo sacaba esos 3 trapos de cocina con estampado de girasoles descoloridos. Ella sonreía, no con los labios, sino con los ojos. Esa sonrisa de quien sabe que ganó una batalla silenciosa que yo ni siquiera sabía que estábamos peleando. ¡Ay, suegra, qué bonitos, ¿verdad? Rodrigo los escogió pensando en usted, porque siempre dice que a usted le encanta estar en la cocina. Me encanta estar en la cocina, como si eso fuera todo lo que yo era, como si 64 años de vida se resumieran en eso: una mujer que cocina, una mujer que limpia, una mujer que sirve. Pero lo peor no fue eso. Lo peor vino 3 horas después, cuando llegamos a casa de los padres de Fernanda para la segunda parte de la celebración navideña. Ahí, en medio de la sala decorada con luces importadas y un árbol que debió costar lo que yo gasto en 3 meses de despensa, mi hijo Rodrigo le entregó a doña Carmen, su suegra, las llaves de un auto nuevo, un Honda último modelo, rojo cereza, con un moño gigante en el cofre, como en las películas. Doña Carmen lloró de emoción. Fernanda aplaudió. Rodrigo sonreía orgulloso, hinchando el pecho como un pavo real. Y yo me quedé ahí, parada en una esquina, sosteniendo mi vaso de ponche que de pronto sabía amargo, sintiendo como cada aplauso me enterraba un poco más en el suelo. Mi hijo, el mismo niño al que parí durante 18 horas de labor, el que amamanté hasta que mis pechos se agrietaron, el que crié sola después de que su padre nos abandonó cuando él tenía apenas 5 años, el que estudió ingeniería porque yo trabajé turnos dobles en la fábrica de textiles durante 15 años. Ese hijo mío le regaló un auto a una mujer que conoció hace apenas 7 años. A mí me dio trapos para limpiar su mugre. Antes de continuar, cuéntame desde dónde nos estás mirando. Me alegra saber hasta dónde llega mi voz. Y considera suscribirte al canal. Sean Herfas. Me llamo Esperanza. Esperanza del Carmen Reyes Unteda, de Medina. El guionta viuda de G. Ya ni siquiera es real, porque técnicamente nunca me casé con el padre de Rodrigo. Pero en mi pueblo, cuando una mujer cría sola a un hijo y ese hombre desaparece como si la tierra se lo hubiera tragado, la gente te pone el Shibyudan, por lástima o por respeto. No sé cuál de las 2 cosas es peor. Nací en un pueblo pequeño de Michoacán, uno de esos lugares donde todo el mundo se conoce y los secretos duran lo que tarda la señora de la tienda en contárselo a su comadre. Mi mamá era costurera y mi papá trabajaba en el campo ajeno porque nunca tuvimos tierras propias. Éramos pobres, pero de esa pobreza digna que no se queja, que estira el frijol hasta el último día de quincena y que guarda el pan dulce para el domingo como si fuera un tesoro. La casa donde crecí olía a masa de maíz por las mañanas, a leña quemada por las tardes, a nardos los domingos cuando mi mamá ponía flores frescas en el altar de la Virgen. Era una casa de adobe con techo de lámina pequeña, con una sola habitación donde dormíamos los 5, mis papás, mis 2 hermanos y yo. No había baño adentro. El agua había que traerla del pozo, y en temporada de lluvias las goteras nos obligaban a poner cubetas por toda la casa. Pero era nuestra. Era hogar. Aprendí desde niña que una mujer tiene que ser fuerte. Mi mamá me lo enseñó con el ejemplo, levantándose a las 4 de la mañana para hacer tortillas, cosiendo vestidos hasta que le sangraban los dedos, aguantando los silencios amargos de mi papá cuando la cosecha era mala y él descargaba su frustración en tragos de mezcal y palabras que cortaban más que cualquier cuchillo. Las mujeres aguantamos. Esperanza, me decía mi mamá mientras remendaba un vestido por 3ª vez. Aguantamos porque no nos queda de otra. Porque si no aguantamos nosotras, ¿quién va a sostener esta casa? Yo escuchaba esas palabras y las guardaba en algún lugar profundo de mi memoria, sin saber que décadas después seguirían resonando en mi cabeza cada vez que me tragara una humillación. Mi mamá me enseñó a ser fuerte, pero también me enseñó, sin querer,
que el sufrimiento era parte del destino de las mujeres, que había que aceptarlo con la cabeza agachada y las manos ocupadas. Yo me prometí que mi vida sería diferente, que encontraría un hombre bueno, que tendría una familia unida, que mis hijos nunca conocerían la escasez ni el miedo. Qué ingenua fui, qué terriblemente ingenua. Conocí a Aurelio Medina cuando tenía 19 años. Él era guapo, con esa belleza morena de los hombres de rancho, alto, de hombros anchos, con una sonrisa que prometía mundos y unos ojos negros que parecían contener todos los secretos del universo. Trabajaba de mecánico en un taller de la ciudad y venía los fines de semana a visitar a su familia, que vivía en el pueblo de al lado. Lo conocí en una fiesta patronal, bailando bajo las luces de colores mientras la banda tocaba cumbias. Me sacó a bailar 3 veces seguidas, y cada vez que me tomaba de la cintura, yo sentía que el mundo se detenía. Me enamoré como solo se enamora una a esa edad, con todo el cuerpo, con toda el alma, con esa certeza absurda de que el amor lo puede todo. Aurelio era encantador. Me escribía cartas con faltas de ortografía pero llenas de ternura. Me traía dulces de la ciudad, listones para el cabello, una vez hasta unos aretes de fantasía que yo guardé como si fueran de oro. Me hacía sentir especial, vista, deseada. Después de años de ser invisible en mi propia casa, tener a un hombre guapo diciéndome que yo era hermosa fue como encontrar agua en el desierto. Nos juntamos rápido, sin boda, porque él decía que el papel no significaba nada, que lo importante era lo que sentíamos. El amor verdadero no necesita firmas ni curas, me decía mientras me acariciaba el cabello. Yo le creí, quería creerle. Quería tanto que esa vida diferente que me había prometido por fin comenzara. Mi mamá lloró cuando le dije que me iba con Aurelio. Ese hombre no te va a hacer feliz, Esperanza. Tiene ojos de mentiroso. Yo me enojé, le dije que no entendía, que ella solo quería tenerme atrapada en ese pueblo miserable para siempre. Fue la única vez que le grité a mi mamá. Todavía me arrepiento. Rodrigo nació un año después, en mayo, cuando los jacarandás pintaban las calles de morado. Fue un parto difícil. El niño venía atravesado y por poco me lo sacan muerto. Pero cuando lo puse en mi pecho y sentí su cuerpecito tibio y escuché su llanto fuerte, supe que todo había valido la pena. Ese niño era mi razón de existir, mi esperanza hecha carne. Recuerdo su carita arrugada, sus puños diminutos cerrados contra mi piel, el olor a nuevo que tenía su cabeza. Lo miré y le prometí en silencio que haría todo por él, que nunca conocería el hambre que yo conocí, que nunca sentiría que sobraba en su propia casa, que siempre, siempre tendría a su mamá para defenderlo. ¡Qué ironía! Pasé años defendiéndolo del mundo, sin saber que el mundo iba a terminar siendo él. Aurelio estuvo presente los primeros años. No era el padre perfecto, pero jugaba con el niño, lo llevaba al parque, le compraba dulces a escondidas. A veces, cuando llegaba de trabajar y Rodrigo corría a recibirlo con sus bracitos abiertos, yo pensaba que tal vez mi mamá se había equivocado. Tal vez Aurelio sí era un buen hombre. Tal vez sí podíamos ser una familia feliz. Pero las señales estaban ahí, aunque yo no quisiera verlas. Las llegadas tarde que se fueron haciendo más frecuentes. El olor a perfume ajeno que a veces traía en la camisa. Las llamadas que contestaba en voz baja, alejándose de mí. Los gastos que no cuadraban, el dinero que desaparecía, las excusas cada vez más elaboradas. Todo cambió cuando Rodrigo cumplió 5 años. Aurelio empezó a llegar tarde, después a no llegar. Primero fueron noches, después días enteros. Yo lo esperaba despierta, con la comida en la estufa y el corazón en un puño, inventando explicaciones que sabía que eran mentiras. Se quedó trabajando horas extra, tonfa, tuvo que ir a ver a su mamá. La camioneta se descompuso y durmió en el taller. Rodrigo preguntaba por su papá cada mañana, y cada mañana yo tenía que inventar una mentira nueva. Papá tuvo que salir muy temprano, mi amor, pero te dejó un beso aquí, tú. Y le tocaba la frente, como si pudiera conjurar un cariño que ya no existía. La última vez que vi a Aurelio,
Me dijo que iba a comprar cigarros. Eran las 9 de la noche de un martes. Recuerdo que estaba lloviendo, una de esas lluvias fuertes de mayo que hacen que las calles se conviertan en ríos. Rodrigo ya estaba dormido, y yo estaba lavando los trastes de la cena. Aurelio se puso su chamarra, me dio un beso en la mejilla, tibio, distraído, sin alma, y salió. Nunca volvió. Esa noche esperé hasta las 2 de la mañana, pensando que la lluvia lo había retrasado. Al día siguiente, llamé a su trabajo. No había ido. Llamé a su mamá. Tampoco sabía nada. Fui a buscarlo al taller, a los bares que frecuentaba, a todos los lugares que se me ocurrieron. Nada. Me enteré por boca de su prima, 2 semanas después, que se había ido al norte con otra mujer. Una más joven, sin hijos, sin responsabilidades. Se llamaba Mónica, trabajaba en una tienda de ropa, y según la prima, llevaban meses viéndose a escondidas. Aurelio había estado planeando su escape durante meses, ahorrando dinero en una cuenta que yo no conocía, preparando su nueva vida mientras yo lavaba su ropa y le preparaba su comida y le calentaba la cama. Se llevó lo poco que teníamos ahorrado, unos 3,000 pesos que guardábamos para emergencias, y me dejó con las manos vacías y un niño de 5 años que preguntaba todos los días cuándo iba a volver su papá. ¿Saben lo que es mentirle a un hijo de 5 años? Inventar excusas cada noche mientras lo arrullas, decirle que papá está trabajando muy lejos, pero que pronto va a venir, sabiendo que eso nunca va a pasar. Es un dolor que se te instala en el pecho y no se va nunca. Un dolor que te enseña a sonreír mientras por dentro te desangras. Rodrigo dejó de preguntar después de unos meses. No porque entendiera, sino porque se cansó de escuchar mentiras. Pero yo veía cómo miraba a otros niños con sus papás en el parque, esa mezcla de envidia y tristeza que se le asomaba en los ojos, y cada vez que lo veía así, sentía que mi corazón se partía un poco más. Haz. Después de la huida de Aurelio, nos mudamos con mi mamá. Mi papá había muerto un año antes. Un infarto mientras trabajaba en el campo, como si la vida no me hubiera golpeado suficiente. Y mi mamá necesitaba compañía tanto como yo necesitaba ayuda. Nos volvimos un equipo de mujeres criando a un hombrecito. La casa de mi mamá olía igual que siempre, a tortillas recién hechas, a café de olla, a las hierbas medicinales que colgaban del techo de la cocina. Volver ahí fue como retroceder en el tiempo, como admitir que todos mis sueños de una vida diferente se habían desmoronado. Pero también fue un refugio, un lugar donde podía llorar sin que nadie me juzgara, donde podía ser débil sin tener que fingir fortaleza. Mi mamá nunca me dijo, «Ashish, te lo dije». Nunca me echó en cara que Aurelio resultó ser exactamente lo que ella había predicho. Solo me abrazó cuando llegué con mis maletas y mi niño y me dijo, «Bienvenida a casa, hija, aquí siempre hay lugar para ti». Ella cuidaba a Rodrigo mientras yo trabajaba turnos dobles en la fábrica de textiles que habían abierto en las afueras del pueblo. El trabajo era duro, 12 horas parada frente a una máquina de coser industrial, el ruido ensordecedor de cientos de máquinas funcionando al mismo tiempo, el calor sofocante que nos hacía sudar hasta en invierno, los dedos adoloridos de tanto manejar tela. Las condiciones eran malas, nos pagaban por pieza producida, así que si querías ganar algo decente, tenías que coser hasta que las manos te dolieran. No había aire acondicionado, ni descansos suficientes, ni seguro médico. Muchas compañeras se enfermaban de los pulmones por el polvo de la tela. Otras se lastimaban las manos y la espalda, y tenían que retirarse antes de tiempo. Era un trabajo que te consumía el cuerpo, pero pagaba bien, o al menos lo suficiente para que Rodrigo tuviera zapatos nuevos para la escuela y libros que yo nunca tuve. Llegaba a casa tan cansada que a veces no podía ni cenar. Me sentaba en la silla de la cocina, con los pies hinchados y la espalda hecha nudos, y veía a mi mamá darle de comer a Rodrigo mientras él le contaba de su día en la escuela. En esos momentos, a pesar del cansancio, sentía una paz extraña. Estábamos juntos, estábamos bien, estábamos sobreviviendo. Rodrigo era un niño inteligente. Desde chiquito se le notaba.
Aprendió a leer antes que sus compañeros, sacaba las mejores calificaciones, ganaba los concursos de matemáticas. Sus maestros me decían que tenía potencial, que no lo desperdiciara, que ese niño podía llegar lejos si yo lo apoyaba. Su hijo es muy especial, señora. Con la educación adecuada puede ser lo que quiera. Y yo sentía el pecho hincharse de orgullo, porque mi sacrificio estaba dando frutos. A veces, cuando Rodrigo sacaba 10 y yo iba a la escuela a recoger su boleta, las otras mamás me miraban con una mezcla de admiración y envidia. «Tu hijo es el más listo de la clase», me decían. «Tú solita lo estás sacando adelante». Y yo asentía, orgullosa, pensando que todo el dolor valía la pena por esos momentos. Cuando terminó la secundaria, vino la decisión más difícil: mandarlo a la ciudad a estudiar la preparatoria en una escuela técnica que le diera oportunidades. Eso significaba pagar colegiatura, transporte, comida, materiales. Significaba trabajar todavía más, ahorrar cada peso, negarme hasta el café de la mañana para que él pudiera tener un futuro. Me acuerdo de la conversación que tuve con mi mamá la noche que tomé la decisión. «No sé si puedo, mamá. Es mucho dinero». «Es claro que puedes, hija. Para eso somos las madres, para hacer posible lo imposible». «Inta, pero tendría que trabajar más horas. Casi no lo vería». «Lo vas a ver poco ahora para verlo bien toda la vida. Ese niño tiene talento, Esperanza. No dejes que se desperdicie como se desperdició el tuyo». Tenía razón. Yo también había sido buena estudiante, pero nunca tuve la oportunidad de seguir. Mi familia no tenía dinero, y en ese tiempo las niñas del pueblo no iban a la universidad. Se casaban, tenían hijos, repetían el ciclo. Yo no quería eso para Rodrigo. Yo quería que volara. Mi mamá murió cuando Rodrigo estaba en tercero de preparatoria. Un cáncer de estómago que nos comió los ahorros y la esperanza. La cuidé hasta el final, como ella me cuidó a mí, viéndola apagarse día a día, volverse más pequeña en esa cama que de pronto le quedaba enorme. Sus últimas palabras fueron para mí. Me tomó la mano con sus dedos flacos, ya casi transparentes, y me dijo: «Cuida a Rodrigo, hija, pero no te olvides de cuidarte a ti». Yo le prometí que lo haría, aunque no sabía cómo cumplir esa promesa. Su muerte me dejó sola en el mundo. Sola con un hijo adolescente que necesitaba que yo fuera fuerte, aunque por dentro estaba hecha pedazos. Los días después del funeral fueron los más oscuros que recuerdo. Me levantaba solo porque había que preparar el desayuno de Rodrigo. Me bañaba solo porque tenía que ir a trabajar. Funcionaba en automático, como un robot programado para sobrevivir. Vendí la casa de mi mamá, esa casa donde había vivido toda mi vida, donde estaban todos mis recuerdos, donde las paredes todavía olían a sus tortillas y su café, para pagar la universidad de Rodrigo. Ingeniería civil en una universidad privada, porque en la pública no había quedado por un punto y yo no iba a dejar que sus sueños se truncaran por falta de dinero. Cuando firmé los papeles de la venta, sentí que estaba vendiendo una parte de mi alma, pero también sentí que mi mamá me aprobaba, desde donde estuviera, que entendía, que me perdonaba. Me mudé a un departamento diminuto en la ciudad, cerca de donde Rodrigo estudiaba, para seguir trabajando y apoyándolo. El departamento era un cuarto con baño, sin ventanas, con una estufa de 2 quemadores y un catre donde apenas cabía. Olía a humedad y a soledad. Pero estaba cerca de la universidad, y eso era lo único que importaba. Fueron años durísimos. Me acuerdo de las noches que llegaba tan cansada que no podía ni cenar, pero todavía le preparaba lonche a Rodrigo para el día siguiente. Arroz con huevo, tortas de frijol, lo que pudiera estirar con lo poco que había. Me acuerdo de los inviernos sin calefacción porque no alcanzaba el gas, durmiendo con 3 cobijas encima y aún así temblando de frío. Me acuerdo de los veranos sudando en ese cuarto sin ventilación, con el aire tan pesado que costaba respirar. Me acuerdo de los cumpleaños sin pastel, porque ese dinero era mejor gastarlo en sus libros. Me acuerdo de las Navidades, donde el único regalo era una cena un poco más elaborada que lo usual.
Me acuerdo de todo lo que sacrifiqué, de todo lo que me negué, de todos los no puedon que me tragué para que él pudiera. Una vez, Rodrigo me encontró llorando en la cocina. Tenía como 20 años, estaba en tercero de carrera. Me había quedado sin dinero para pagar la luz y estaba contando monedas, tratando de ver si alcanzaba, sabiendo que no. Mamá, ¿qué tienes? Nada, hijo, son cosas de adultos. Se sentó junto a mí y me abrazó. Era raro que lo hiciera. Ya era un hombre grande, y los hombres grandes de por acá no abrazan a sus mamás. Pero esa noche me abrazó y me dijo algo que me sostuvo durante años. Mamá, yo sé todo lo que haces por mí. Sé que trabajas hasta matarte para que yo estudie. Y te prometo que cuando me gradúe, te voy a dar la vida que te mereces. Nunca más vas a tener que preocuparte por nada. Nunca más vas a tener que preocuparte por nada. Esas palabras me las repetí durante años, como un mantra, como una promesa sagrada. Qué rápido olvidan los hijos. Rodrigo se graduó con honores. Fue el mejor momento de mi vida. Verlo ahí, con su toga y su birrete, recibiendo su título frente a un auditorio lleno de familias elegantes, me hizo sentir que todo había valido la pena. Yo estaba en primera fila, con mi mejor vestido, uno que había usado en 3 bodas y 2 bautizos, y lloraba como no había llorado ni cuando él nació. Cuando bajó del estrado, vino directo hacia mí. Me abrazó fuerte, tan fuerte que me sacó el aire, y me dijo al oído: «Todo esto es gracias a ti, mamá. Jamás voy a olvidarlo. Jamás voy a olvidarlo». Y Fámemes Rodrigo consiguió trabajo casi de inmediato. Una constructora grande lo contrató como ingeniero junior y en pocos años fue ascendiendo. Mi hijo era brillante, todos lo decían. Yo estaba tan orgullosa que cada vez que alguien me preguntaba por él, sacaba su foto del celular y la mostraba como si fuera un trofeo. Mire, este es mi Rodrigo, ingeniero civil, trabaja en la constructora más grande de la ciudad. Ya lo ascendieron 2 veces. La gente asentía, impresionada, y yo sentía que todos esos años de sacrificio por fin daban fruto. Rodrigo me ayudó al principio. Me pagó la renta de un departamento mejor, me mandaba dinero cada quincena, me llamaba seguido para ver cómo estaba. No era mucho. Él también estaba empezando y tenía sus propios gastos. Pero era algo. Era reconocimiento. Era saber que no me había olvidado. Cuando cumplió 28 años, me presentó a Fernanda. La conoció en una fiesta de la empresa. Ella trabajaba en el departamento de marketing. Era bonita de esa manera que intimida. Alta, delgada, con el cabello lacio y brillante que siempre estaba perfecto. Uñas largas pintadas de colores que combinaban con su ropa. Bolsas de marca que yo solo había visto en los aparadores de las tiendas caras. Venía de una familia acomodada. Su papá era dueño de una cadena de ferreterías y su mamá nunca había trabajado un día en su vida. Y se notaba en todo. En cómo hablaba, en cómo caminaba, en cómo me miraba cuando Rodrigo nos presentó. Esa primera mirada, nunca la voy a olvidar. Fue una mirada de arriba a abajo, lenta, evaluadora. Se detuvo en mis zapatos gastados. Unos mocasines negros que había usado tanto que la suela estaba lisa. En mi vestido de mercado, uno de esos que venden en los puestos de tianguis, bonito pero claramente barato. En mis manos arrugadas por años de trabajo, manos de obrera, manos que no conocían las cremas caras ni los manicures. Sonrió con la boca, pero sus ojos decían otra cosa. Decían: «Tú no perteneces a mi mundo». «Y mucho gusto, señora», me dijo, estirando una mano con uñas perfectas para un saludo tibio, apenas rozándome los dedos como si temiera contagiarse de algo. Yo intenté ser amable. Le preparé comida casera la primera vez que vino a mi departamento, esos tamales de pollo que tanto le gustaban a Rodrigo, con salsa verde hecha en molcajete como me enseñó mi mamá. Pasé horas en la cocina, asegurándome de que todo estuviera perfecto. Quería impresionarla, quería que viera que aunque era pobre, sabía hacer las cosas bien.
Fernanda apenas los probó. Picó uno con el tenedor, se llevó un pedacito a la boca, masticó con cara de disgusto. «¡Shh! ¡Ay! Es que estoy cuidando mi figura», dijo, empujando el plato. «Además, la comida muy condimentada me cae pesada. ¿No tiene algo más ligero? ¿Una ensalada, tal vez?» Miré mi cocina. Tenía tamales, arroz, frijoles, salsa, comida de verdad, comida de mamá. No tenía ensaladas de restaurante, con ingredientes que no sabía ni pronunciar. Lo siento, solo preparé esto. Ay, no se preocupe, suegra. Así está bien. De todos modos, no tenía tanta hambre. Rodrigo no dijo nada. Solo se encogió de hombros y siguió comiendo, como si no hubiera escuchado el desprecio en la voz de su novia. Yo me quedé ahí, parada junto a la estufa, sintiendo cómo mis tamales, esos tamales que me habían tomado toda la mañana, esos tamales hechos con amor, se convertían en una ofrenda rechazada. Esa fue la primera señal, la primera de muchas que yo fui ignorando, porque quería que mi hijo fuera feliz, porque me convencí de que Fernanda solo necesitaba tiempo para aceptarme, porque tenía tanto miedo de perder a Rodrigo que me tragué cada desplante con una sonrisa falsa. Los meses siguientes fueron una lección de humillación continua. Cada vez que veía a Fernanda, había algo, un comentario sobre mi ropa, sobre mi forma de hablar, sobre mis gustos afquis anticuados. Y cada vez Rodrigo se quedaba callado, o cambiaba de tema, o simplemente no estaba presente porque Fernanda se aseguraba de que nuestras interacciones fueran mínimas. Se casaron 2 años después, en una boda enorme que pagaron los padres de Fernanda. Fue en un jardín de eventos con fuentes de mármol y esculturas de ángeles, con música de orquesta en vivo, con un menú de 5 tiempos que yo no supe ni pronunciar. Foie gras, carpaccio, risotto, palabras que sonaban a otro idioma, a otro mundo, a una vida que no era la mía. Mi vestido era uno que encontré en oferta en una tienda de segunda mano, color vino, sencillo pero elegante. Lo arreglé lo mejor que pude. Le puse unos bordados a mano en el cuello para que se viera más especial. Lo combiné con los únicos tacones que tenía. Unos negros que me apretaban un poco pero que eran los más presentables. Me peiné y maquillé yo misma porque no tenía dinero para un salón. Cuando llegué a la boda, sentí las miradas de los invitados del lado de Fernanda. Señoras con vestidos de diseñador, joyas que brillaban bajo las luces, cabello perfecto de salón de belleza. Yo era como una mancha en una sábana blanca, una intrusa en un mundo que no me pertenecía. Me sentaron en una mesa alejada de la principal, junto con unos primos lejanos de Rodrigo que apenas conocía y que pasaron toda la noche hablando entre ellos sin incluirme. La familia de Fernanda ocupó las mesas de honor, cerca de los novios, riendo y brindando como si fueran las únicas personas que importaban. Doña Carmen, la mamá de Fernanda, brillaba con un vestido plateado que seguramente costaba más que todo lo que yo había gastado en ropa en los últimos 10 años. Su esposo, don Ricardo, daba discursos sobre lo orgulloso que estaba de su yerno, como si Rodrigo fuera creación suya y no mía. «Rodrigo es como el hijo que nunca tuve», dijo en un momento, levantando su copa de champán. «Estoy seguro de que va a hacer muy feliz a mi princesa. El hijo que nunca tuve. Y yo, la madre que sí lo tuvo, que lo parió, que lo crió, que sacrificó todo por él». Yo estaba sentada en la orilla, invisible, intrascendente. Cuando llegó el momento de los brindis de los novios, Rodrigo agradeció a todos, a los padres de Fernanda por recibirlo en su familia, a sus amigos por acompañarlo, a sus colegas del trabajo por su apoyo. De mí mencionó solo una frase, casi al final, como si se le hubiera olvidado y alguien le hubiera recordado: «Juan, y gracias a mi mamá, que siempre estuvo ahí». Siempre estuvo ahí, como si fuera un mueble, como si mi presencia fuera algo dado por sentado, algo que no merecía más que una mención obligatoria. Después de todo lo que hice, las noches sin dormir, los trabajos agotadores, los sacrificios infinitos, yo era solo alguien que siempre estuvo ahí. Esa noche,
En el baño de ese jardín lujoso, lloré por primera vez por culpa de mi hijo. Me encerré en un cubículo y dejé que las lágrimas me corrieran por las mejillas, mientras afuera la fiesta continuaba con música y risas. No lloré con sollozos fuertes, porque alguien podía escucharme. Lloré en silencio, tragándome el dolor, como me habían enseñado a hacer toda mi vida. Cuando salí, me vi en el espejo. El maquillaje corrido, los ojos rojos, la cara de derrota. Me lavé la cara con agua fría, me retoqué como pude, y volví a la fiesta con una sonrisa falsa. Nadie notó que había estado llorando. Nadie notó nada, porque nadie me estaba viendo. Ashcombe Ria. Después de la boda, las cosas empeoraron considerablemente. Fernanda convenció a Rodrigo de que se mudaran a una casa en un fraccionamiento residencial, de esos con caseta de vigilancia y calles con nombres de flores europeas. Orquídeas se llamaba la calle. Las Orquídeas número 47. Lo decía como si vivir ahí fuera un logro personal, como si la dirección definiera el valor de una persona. La casa era bonita, moderna, con un jardín pequeño pero bien cuidado, una cocina más grande que todo mi departamento, 2 plantas, 3 recámaras, un estudio para Rodrigo. Todo nuevo, todo reluciente, todo comprado a crédito que tardarían 20 años en pagar, pero que les permitía vivir como si fueran ricos. Rodrigo me la mostró con orgullo la primera vez que fui. ¿Verdad que está bonita, mamá? Mira la cocina, tiene isla central, y el jardín tiene sistema de riego automático, y arriba hay un cuarto que podría ser para cuando vengas a visitarnos, Punpu. El cuarto de visitas, un cuarto para Hajes cuando viniera a visitarlos. No una invitación a vivir con ellos, no una propuesta de que compartiera su nueva vida. Un cuarto de visitas, como se le ofrece a un pariente lejano que viene una vez al año. No le dije que me dolía, que nunca me hubiera ofrecido mudarme con ellos, ni siquiera a ese cuarto de visitas de forma permanente. No le dije que mi departamento cada vez se sentía más vacío, más frío, más solo. No le dije nada, porque las mamás no decimos las cosas que nos duelen. Nos las tragamos para no ser una carga, para no parecer egoístas, para no espantar el poco cariño que nos queda. Las visitas se fueron espaciando con el tiempo. Antes de la boda, Rodrigo venía a verme cada semana. Después de casarse, cada 15 días. Luego, una vez al mes. Después solo en ocasiones especiales. Mi cumpleaños, el Día de las Madres, Navidad. Y cuando venía, siempre era rápido, siempre con prisa, siempre mirando el reloj. Es que Fernanda tiene un compromiso. Es que los suegros nos invitaron a comer. Es que tenemos que ir a una fiesta de la oficina. Siempre Fernanda, siempre los suegros, siempre cualquier cosa menos yo. Fui quedando en último lugar de su lista de prioridades, como un compromiso molesto que había que cumplir de vez en cuando para no sentir culpa. Un día me atreví a decirle algo. Fue después de que cancelara una visita por 3ª vez seguida, siempre con excusas diferentes que sonaban cada vez más ensayadas. Hijo, tengo meses sin verte bien. ¿Por qué no vienes a cenar el domingo? Hago tu comida favorita, ese mole que tanto te gusta. Y, ay, mamá, es que el domingo vamos a casa de los suegros. Ya sabes cómo es doña Carmen. Si faltamos se ofende. Está muy sensible últimamente. ¿Y si yo me ofendo, no cuenta? Lo dije sin pensar, y en cuanto las palabras salieron de mi boca, me arrepentí. Rodrigo se quedó callado un momento, y después habló con ese tono condescendiente que me partía el alma, como si le hablara a una niña caprichosa. Mamá, no empieces. Tú sabes que te quiero, pero no puedes ponerte celosa de mi esposa. Fernanda es mi familia ahora. Tengo que priorizar mi matrimonio, Tumpo. Mi familia ahora. Como si yo hubiera dejado de serlo. Como si 28 años de sacrificio se borraran con un anillo de bodas y unas palabras frente a un altar. No dije nada más. ¿Qué iba a decir? ¿Que yo también quería ser importante? ¿Que me sentía abandonada? ¿Que cada día me costaba más levantarme porque ya no tenía por quién hacerlo?
Las mamás no decimos esas cosas. Nos las guardamos hasta que nos pudren por dentro, hasta que se convierten en un tumor de tristeza que nos va comiendo lentamente. Sarniua M. Fernanda y yo nunca tuvimos una relación. No hubo peleas grandes, no hubo gritos ni insultos directos. Fue peor que eso. Fue una guerra de desprecios sutiles, de comentarios que parecían inocentes, pero que me iban destrozando poco a poco, como gotas de agua que erosionan una piedra. Cada vez que iba a su casa, siempre invitada a regañadientes, siempre sintiéndome como una intrusa en territorio enemigo, había algo, siempre algo. Un comentario sobre mi ropa. Ay, suegra, qué valiente usando ese color a su edad. Yo no me atrevería. Un comentario sobre mi forma de hablar. Es que usted todavía usa palabras muy de rancho, ¿verdad? Qué chistoso. Un comentario sobre mi cocina. Gracias por el guisado, pero la verdad es que a Rodrigo ya no le gusta la comida tan grasosa. Yo lo estoy enseñando a comer más saludable, punk. Un comentario sobre mis visitas. Suegra, no es por nada, pero la próxima vez que venga, ¿podría avisarnos con más anticipación? Es que me gusta tener la casa arreglada cuando hay visitas. Y Rodrigo nunca decía nada. Nunca. Se quedaba callado, o cambiaba de tema, o simplemente se hacía el sordo, concentrado en su teléfono o en la televisión. Esa omisión me dolía más que cualquier insulto de Fernanda, porque yo podía entender, aunque no justificar, que ella no me quisiera. Al final, yo era la suegra, la mujer que había criado al hombre que ella había escogido, y las relaciones entre suegras y nueras siempre han sido complicadas. Pero mi hijo, mi sangre, mi vida entera, ¿cómo podía quedarse callado mientras me humillaban en su propia casa? Hubo un episodio que se me quedó grabado especialmente. Fue un día de las madres, unos 2 años antes de aquella Navidad fatídica. Fernanda organizó una comida en su casa para celebrar. Invitó a su mamá, a sus tías, a sus primas. Un evento elegante con manteles de lino, cubiertos de plata, arreglos florales en el centro de la mesa. A mí me invitó también, supongo que por obligación, porque quedaría muy mal no invitar a la mamá de su esposo en el Día de las Madres. Llegué con un ramo de flores para la mesa, porque mi mamá siempre me enseñó que una nunca llega a casa ajena con las manos vacías. Eran margaritas blancas, sencillas pero bonitas, frescas del mercado de esa mañana. Fernanda agarró el ramo con 2 dedos, como si le diera asco, arrugando la nariz casi imperceptiblemente. ¡Ay, suegra, qué lindas! Pero es que estas flores me dan alergia, el polen, ya sabe. Mejor las ponemos afuera, ¿no? Para que no me dé el ataque. Las dejó en la jardinera de la entrada, donde se marchitaron bajo el sol de mayo. En la comida, todo fue para doña Carmen. Era su día, supuestamente, pero también era el mío, solo que nadie parecía recordarlo. Fernanda le dio un collar de perlas a su mamá. Como el que siempre quisiste, mamá. Lo vi y pensé en ti inmediatamente. Rodrigo le regaló un viaje a Cancún, para que se consientan tú y don Ricardo en su aniversario. Se lo merecen. Las primas le trajeron bolsas de diseñador, perfumes caros, ropa de boutique. Doña Carmen abría cada regalo con exclamaciones de alegría, mientras todos aplaudían y tomaban fotos. Yo estaba sentada en una esquina de la mesa, invisible, sosteniendo mi servilleta como si fuera un salvavidas, esperando mi momento. Seguramente Rodrigo también tenía algo para mí. Era el Día de las Madres, después de todo. Aunque fuera algo pequeño, aunque fuera solo un abrazo sincero, aunque fuera solo unas palabras de agradecimiento. Cuando llegó el momento de los regalos para mí, después de que todos los regalos para doña Carmen estuvieron abiertos y admirados, Fernanda me extendió una bolsa de plástico. Esto es de parte de Rodrigo y mía, dijo con esa sonrisa falsa que ya conocía también. Adentro había una bata de casa, de esas baratas que venden en los mercados, de tela delgada y áspera, con un estampado de flores que parecía de mantel de cocina económica. La etiqueta todavía colgaba, 79 pesos. Ni siquiera era de mi talla. Era 2 tallas más grande. Gracias, murmuré,
porque ¿qué más podía decir? Es que como usted pasa mucho tiempo en su casa, pensamos que le sería útil, agregó Fernanda con tono dulzón. Así está cómoda mientras hace sus cosas. Mientras hace sus cosas. Como si mis cosas fueran limpiar, barrer, cocinar, como si eso fuera todo lo que yo era. Doña Carmen se rió. Una risa corta, discreta, pero yo la escuché perfectamente, y también escuché cómo le susurraba a su hija cuando pensó que yo no estaba poniendo atención. Fue pobrecita, con eso se entretiene. Pobrecita. Con eso se entretiene. Rodrigo estaba en la sala, viendo el partido de fútbol en la televisión. Ni siquiera estaba presente cuando me dieron el regalo. Ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba pasando. O tal vez sí se dio cuenta y prefirió ignorarlo, refugiándose en el fútbol como refugio de cualquier situación incómoda. Los años fueron pasando y yo fui encogiéndome. No solo físicamente, porque el cuerpo se va doblando con el tiempo, las rodillas duelen más, la espalda se curva, los ojos ya no ven bien, sino por dentro. Me fui haciendo pequeña, invisible, insignificante. Dejé de ir a las reuniones familiares porque siempre terminaba sintiéndome humillada. Dejé de llamar a Rodrigo porque siempre estaba ocupado o con prisa por colgar. Dejé de esperar que las cosas cambiaran, porque la esperanza también se desgasta cuando nadie la alimenta. Mi rutina se volvió monótona y gris. Levantarme, hacer un poco de limpieza, ver la televisión, programas que no me importaban pero que llenaban el silencio. Preparar una comida que casi nunca tenía ganas de comer. Acostarme. Los domingos iba a misa, más por costumbre que por fe, porque ni a Dios le encontraba ya sentido. Mi única compañía era una gata callejera que empezó a venir a mi ventana buscando comida. Era flaca, con el pelo atigrado y un ojo que no abría bien, probablemente de alguna pelea callejera. Le puse leche en un platito y desde entonces no se fue. La llamé Canela, porque su pelaje tenía ese color. Las dos estábamos igual de solas y abandonadas, igual de rotas, igual de necesitadas de un poco de cariño. Mi salud empezó a deteriorarse notablemente. Me diagnosticaron diabetes un año antes de esa Navidad, después de un desmayo en el mercado que me llevó a urgencias. El doctor me explicó que mis niveles de azúcar estaban muy altos, que probablemente llevaba tiempo así sin saberlo, que tenía que cambiar mi alimentación y tomar medicamentos de por vida. Después vino la presión alta, los problemas de circulación, el principio de artritis en las manos. Le conté a Rodrigo sobre la diabetes en una de sus visitas relámpago. Vino a traerme una despensa, de esas que se compran en el súper, con productos genéricos y cosas que yo no había pedido, y se quedó menos de media hora. «Tienes que cuidarte, mamá», me dijo mientras revisaba su celular. Ni siquiera me miraba mientras hablaba. «Sí, hijo, pero es que las medicinas son caras y con mi pensión no me alcanza para... Yo te deposito algo para eso, no te preocupes». Me depositó 2,000 pesos, una vez, y nunca más volvió a preguntar cómo estaba, si me alcanzaba, si estaba tomando las medicinas. Fernanda, en cambio, cuando supo que su mamá tenía un problema de tiroides, algo que se controlaba con una pastilla diaria, nada grave, convenció a Rodrigo de pagarle a doña Carmen un chequeo completo en una clínica privada. Hospital de especialidades, los mejores doctores, habitación individual, todos los estudios posibles. Es que mi mamá se merece lo mejor. Escuché que le decía Fernanda por teléfono una vez que llamé y me contestó ella. No podemos escatimar en su salud. Yo me atendía en el centro de salud público, haciendo filas de 3 horas bajo el sol o la lluvia para que un doctor apurado me recetara las mismas pastillas de siempre sin siquiera verme a los ojos. Así es la diferencia entre una suegra y otra. Así es la diferencia entre ser querida y ser tolerada. Así es la diferencia entre importar y ser invisible. Yo y mi mamá. Y entonces llegó esa Navidad. La Navidad de los trapos de cocina y el auto rojo cereza. La Navidad que cambió todo. Yo había intentado prepararme emocionalmente.
Sabía que las fiestas en casa de Fernanda siempre eran difíciles, que siempre terminaba sintiéndome fuera de lugar, que siempre había algún comentario o alguna situación que me recordaba mi posición en la jerarquía familiar. Pero me dije que esta vez sería diferente. Me compré un vestido nuevo. Bueno, nuevo para mí. Era de segunda mano, pero estaba en buenas condiciones. Color azul marino con un cuello discreto de encaje. Me arreglé el cabello en una estética económica cerca de mi casa, un peinado sencillo, pero presentable. Me puse los aretes que me había regalado mi mamá cuando cumplí 15 años, los únicos que conservaba de ella. Quería verme bien, quería que mi hijo se sintiera orgulloso de su mamá, aunque fuera solo por una noche. Llegué temprano, como me habían pedido, para así ayudar con los preparativos. En realidad, eso significaba que me pusieron a pelar papas en la cocina, mientras Fernanda y su mamá se tomaban fotos frente al árbol con sus vestidos brillantes. La cena fue en el comedor elegante, con mantel de lino blanco, servilletas de tela que hacían juego, copas de cristal que brillaban bajo la luz del candelabro. Me sentaron donde me indicaron, en la orilla de la mesa, lejos de Rodrigo. Cuando llegó el momento de los regalos, sentí ese nudo familiar en el estómago. Cada año era igual, regalos caros para la familia de Fernanda, migajas para mí. Pero ese año, ese maldito año, la diferencia fue tan brutal que todavía me cuesta respirar cuando lo recuerdo. Primero fueron los regalos para los sobrinos de Fernanda. Tablets último modelo, videojuegos, bicicletas con luces. Después para sus papás, un reloj de marca para don Ricardo, un abrigo de piel para doña Carmen. Después para los hermanos de Fernanda, perfumes importados, bolsas de diseñador, botellas de vino que costaban más que mi renta mensual. Y entonces Rodrigo me llamó. «Ven, mamá, este es para ti». Me acerqué con el corazón latiéndome fuerte, odiándome por seguir teniendo esperanza después de tantos desengaños. Rodrigo me extendió esa caja envuelta en papel barato, con un moño torcido que parecía puesto a las apuradas. La abrí despacio, sintiendo todas las miradas sobre mí, y cuando vi los trapos de cocina, esos 3 trapos de cocina con estampado de girasoles descoloridos, sentí que el mundo se detenía. «Es que no sabíamos qué regalarte», dijo Fernanda con esa voz dulce que usaba cuando quería parecer inocente. «Rodrigo dijo que a ti te gusta mucho cocinar, así que pensamos que esto te sería útil». Sí, mamá, es que tú siempre dices que tus trapos ya están muy viejos», agregó Rodrigo, sin siquiera mirarme a los ojos. 3 trapos de cocina de 50 pesos escogidos hottest con cariñón, mientras su suegra recibía abrigos de piel y relojes de marca. Lo peor vino después, cuando fuimos a casa de los suegros de Fernanda. El auto rojo cereza estacionado afuera, con su moño gigante, los gritos de emoción de doña Carmen, el abrazo largo que le dio a Rodrigo, ese abrazo que debería haber sido mío. «Ay, mi yerno precioso, no tenías que hacerlo». «Es lo menos que se merece, suegra. Usted siempre nos ha apoyado tanto, Tuncas. Siempre nos ha apoyado. Una mujer que nunca ha trabajado, que nunca ha sabido lo que es sacrificarse, que vive de la fortuna de su marido. Esa mujer Aces siempre los ha apoyado. Y yo, que trabajé hasta destruirme el cuerpo para que Rodrigo estudiara. Yo solo merecía trapos para limpiar cocinas». Me excusé diciendo que me sentía mal. Rodrigo me llamó un Uber y me fui a mi departamento vacío, con mi bolsa de trapos en la mano, sintiéndome la mujer más estúpida del mundo. Esa noche no dormí. Me senté en mi sillón viejo, en la oscuridad, con la gata Canela ronroneando en mis piernas, y dejé que las lágrimas me corrieran por la cara sin intentar detenerlas. Lloré por todos los años de sacrificio que no habían servido de nada, por todas las humillaciones aguantadas con una sonrisa falsa, por todo el amor que di sin recibir nada a cambio. Las semanas siguientes fueron las más oscuras de mi vida. Me costaba levantarme por las mañanas. El cuerpo me pesaba como si cargara piedras en los hombros. La cama se había convertido en un refugio del que no quería salir, porque afuera del refugio solo había dolor y soledad. Una noche,
Desperté a las 3 de la mañana con un dolor en el pecho, un dolor agudo, como si alguien me estuviera apretando el corazón con una mano de hierro. Me quedé quieta en la cama, con miedo de moverme, pensando que tal vez eso era todo. Que tal vez me iba a morir ahí, sola, y que nadie se daría cuenta hasta que el olor alertara a los vecinos. Y entonces tuve un pensamiento horrible. Tal vez eso sería lo mejor. Tal vez morirme era la única forma de dejar de sufrir. No me enorgullezco de haber pensado eso. Pero quiero ser honesta con ustedes, porque sé que muchas de las que me escuchan han tenido pensamientos parecidos. La soledad y el desamor te llevan a lugares muy oscuros. El dolor pasó eventualmente, pero el miedo se quedó. No el miedo a morir, sino el miedo a morir así, invisible, olvidada, sin que mi vida hubiera significado nada para nadie. Un domingo por la tarde, tocaron a mi puerta. Llevaba días sin escuchar otro sonido que no fuera la televisión de fondo. Cuando abrí, era Lupita, mi vecina del departamento de enfrente. «Señora Esperanza, ¿está usted bien?» Tenía días sin verla y me preocupé. No sé por qué, pero verla ahí, con su cara de genuina preocupación, me quebró. Empecé a llorar como no había llorado frente a nadie en años. Lupita no dijo nada, solo me abrazó. Y ese abrazo, ese simple abrazo de una mujer que apenas conocía, me salvó la vida. Me hizo entrar a mi departamento, preparó té, abrió las cortinas. Se sentó conmigo y me dejó hablar. Le conté todo. Los años de sacrificio, la ingratitud de Rodrigo, las humillaciones de Fernanda, los trapos de cocina, el auto rojo cereza. Lupita me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me tomó de las manos y me dijo algo que cambió todo. «Esperanza, usted lleva años viviendo para un hijo que ya no la necesita. ¿No será hora de que empiece a vivir para usted?» Vivir para mí. ¿Qué significaba eso? Toda mi vida adulta había girado alrededor de Rodrigo. Nunca me había preguntado qué quería yo, qué me hacía feliz a mí, quién era Esperanza sin ser la mamá de Rodrigón. «Yo también tengo un hijo que se olvidó de mí», continuó Lupita. «Vive en Estados Unidos, me llama una vez al año si se acuerda. Al principio me dolía mucho, igual que a usted, pero un día entendí que mi felicidad no podía depender de él, que yo tenía derecho a ser feliz aunque él no me quisiera. ¿Y cómo lo logró? ¿Y qué? Empezando de nuevo. A mi edad, imagínese. Pero uno puede empezar de nuevo a cualquier edad, Esperanza. Lo único que se necesita es decidir que una vale la pena. Decidir que una vale la pena. Esas palabras se me quedaron grabadas en el alma. Esa noche, después de que Lupita se fue, me miré al espejo por primera vez en semanas. Vi a una mujer cansada, ojerosa, con el cabello descuidado y la mirada apagada. Pero también vi algo más. Vi a una sobreviviente, a una mujer que había cruzado tormentas terribles y seguía de pie, a una guerrera disfrazada de viejita insignificante, y decidí que esa guerrera merecía una vida mejor. Shas, Honornia. El cambio no fue inmediato. Los cambios reales nunca lo son. Empezó con cosas pequeñas, bañarme todos los días, aunque no tuviera ganas, abrir las cortinas para que entrara el sol, prepararme comida de verdad, no solo galletas y café, retomar mis medicinas. Lupita se convirtió en mi amiga. Nos juntábamos a tomar café por las tardes, íbamos juntas al mercado, nos acompañábamos a las citas médicas. Ella me presentó a otras mujeres de la colonia que estaban en situaciones parecidas, viudas, divorciadas, abandonadas, olvidadas por sus hijos, mujeres que entendían. Formamos un grupo que se juntaba los miércoles a tejer y a platicar. Le pusimos las renacidas, como broma, porque todas habíamos renacido de algún tipo de muerte. Pero resultó ser un nombre profético. Fue con las renacidas que empecé a ver mi situación de otra manera. Escuchando sus historias, entendí que no estaba sola, que lo que me pasaba no era mi culpa, que la ingratitud de los hijos no tenía nada que ver con cuánto los amábamos o cuánto nos sacrificábamos por ellos.
Los hijos son como las flechas, me dijo una vez doña Meche, la mayor del grupo. Tú los disparas hacia adelante con toda tu fuerza, y después ya no puedes controlar a dónde van. Algunos regresan a visitar el arco que los lanzó. Otros nunca voltean para atrás, pero eso no significa que el arco no haya hecho bien su trabajo. Una flecha que nunca voltea para atrás. Eso era Rodrigo. Y yo ya estaba cansada de esperar que regresara. Empecé a ir a terapia, convencida por Lupita. La psicóloga me ayudó a entender patrones que venían de muy atrás. La costumbre de sacrificarme sin pedir nada a cambio, la necesidad de validación de mi hijo, el miedo a establecer límites. Esperanza, usted ha vivido toda su vida cuidando a otros, me dijo en una sesión, pero nadie le enseñó a cuidarse a sí misma. Y eso no es amor propio, es supervivencia. El amor propio implica reconocer que usted merece lo mismo que da. Merezco lo mismo que doy. Otra frase que se me quedó grabada. Empecé a hacer cosas que nunca había hecho. Me inscribí en una clase de baile para adultos mayores. La maestra me dijo, el baile no es para verse bonita, señora Esperanza. Es para sentirse viva, ¡pum! Sentirse viva. Había olvidado cómo era eso. Ashwas. Pasaron los meses y yo fui transformándome, no por fuera. Seguía siendo la misma señora de 60 y tantos años, sino por dentro. Algo cambió en mi manera de verme a mí misma. Dejé de llamar a Rodrigo. Simplemente dejé de hacerlo. Pasaron 2 meses completos sin que me llamara. Cuando finalmente sonó mi teléfono con su nombre, fue porque Fernanda cumplía años y querían que fuera a la fiesta. Mamá, ¿por qué no me has llamado? ¿Estás bien? Estoy bien, hijo. Solo he estado ocupada. ¿Y? ¿Ocupada con qué? Por primera vez en mi vida no le di explicaciones. Y, con mis cosas, fue todo lo que dije. Se quedó callado, desconcertado. Bueno, pues te hablo para invitarte al cumpleaños de Fernanda.Bessie. Gracias, hijo, pero no voy a poder ir. Tengo un compromiso. ¿Un compromiso? ¿Qué compromiso? Tener una reunión con mis amigas. Tunpa. Era mamá. Es el cumpleaños de mi esposa. No puedes faltar. S. Y, claro que puedo, hijo, y voy a faltar. Mándale mis felicitaciones a Fernanda. Colgué antes de que pudiera responder. Las manos me temblaban, pero también sonreía. Era la primera vez en mi vida que le decía que no a Rodrigo, y se sentía increíblemente bien. Sandra. Los meses siguientes, Rodrigo no entendía qué me pasaba. Me llamaba más seguido que antes. Irónico, ¿verdad? Tuve que alejarme para que me buscara, pero yo mantenía mis límites. Iba a verlos de vez en cuando, pero ya no aguantaba humillaciones. Cuando Fernanda hacía un comentario despectivo, me levantaba y me iba. Así de simple. La primera vez que lo hice, Rodrigo me siguió hasta la puerta. ¿A dónde vas, mamá? Me voy, porque tu esposa acaba de burlarse de mi ropa, y yo no vine aquí a que me falten al respeto. Ay, mamá, Fernanda no lo dijo en mal plan. Rodrigo, tengo 65 años, ya viví suficiente para saber cuándo alguien me está insultando. Si quieres que venga a tu casa, vas a tener que asegurar que se me trate con dignidad. Si no puedes hacer eso, prefiero quedarme en mi departamento. Se quedó parado en la puerta, sin saber qué decir. Creo que fue la primera vez que vio a su mamá como una persona con límites. Pasaron más meses, y yo seguí construyendo mi nueva vida. Había empezado un pequeño negocio de repostería, casi por accidente. Me puse a hornear pasteles para las reuniones de las renacidas, usando las recetas de mi mamá. Resultó que se me daba bien. Mejor que bien. Esperanza, estos polvorones están deliciosos, me dijo Lupita un día. Deberías venderlos. Empecé tímidamente, primero para amigas, después para conocidos de amigas. De boca en boca, la voz se corrió. En unos meses, tenía una lista de espera de pedidos. Lupita me convenció de abrir una página en las redes sociales. Abrí una cuenta de Instagram que se llamaba Postres de Esperanza y empecé a subir fotos de mis creaciones. La cosa pegó.
En unos meses tenía miles de seguidores. La gente no solo me pedía pasteles, también me mandaba mensajes contándome sus historias. Mujeres que se sentían solas como yo me había sentido. Mujeres que encontraban en mis publicaciones un poco de esperanza. Un día, una periodista de una revista local me contactó. Quería contar la historia de la señora que había emprendido un negocio exitoso después de superar una depresión severa. La entrevista salió publicada un domingo. Conté todo: los años de sacrificio, la ingratitud de mi hijo, las humillaciones de mi nuera, el momento de quiebre, el proceso de reconstrucción. Rodrigo me llamó ese mismo domingo furioso. ¿Cómo pudiste, mamá? ¿Cómo pudiste contar esas cosas en un periódico? Y conté mi verdad, hijo. Nada de lo que dije es mentira. Pero ahora todo el mundo sabe. Quedamos como los malos de la película. Ustedes escribieron esa película, Rodrigo. Yo solo la narré. Se quedó callado. Fernanda está furiosa. Dice que la difamaste. Si lo que dije la hace ver mal, tal vez debería preguntarse por qué. La verdad no es difamación, hijo, y mamá. Rodrigo, durante años me callé mientras me humillaban. Pero ya no tengo miedo. Si tú y Fernanda no pueden aceptar la verdad de cómo me trataron, ese es su problema, no el mío. Yo estoy en paz con mi conciencia. Colgó sin despedirse. No me llamó en semanas. La entrevista tuvo un efecto que yo no esperaba. Se hizo viral, y de pronto mi historia estaba en todas partes. Me invitaron a un programa de radio para hablar del tema. Después a un podcast. Sin quererlo, me había convertido en una especie de vocera. No de las mamás perfectas, sino de las mamás reales. Las que dieron todo y no recibieron nada. Las que fueron desechadas cuando dejaron de ser útiles. Las que encontraron la forma de reconstruirse de las cenizas. Postres de esperanza. Creció tanto que tuve que contratar ayuda. Abrí un local en la colonia. Lupita se convirtió en mi socia y juntas teníamos un negocio que nos daba para vivir bien. La gata Canela se convirtió en la mascota oficial del local. Los clientes la adoraban. Las renacidas ahora éramos más de 20. Mujeres de todas las edades y situaciones, unidas por el deseo de reconstruirse después del derrumbe. Showcase. Un día llegó a mi local Carla, la hermana menor de Fernanda. Señora Esperanza, vine a pedirle perdón. No me esperaba eso. Por todo, por cómo la trataba mi hermana, por nunca haber dicho nada, por reírme de usted con mi mamá cuando no la estaba viendo. ¿Por qué ahora? Porque ahora me está pasando a mí. Me casé con un hombre que tiene una mamá como usted. Y mi esposo la trata como Rodrigo la trataba a usted. Y yo empecé a hacer lo mismo que Fernanda. Carla se echó a llorar. La leí su entrevista, y me vi a mí misma, vi en lo que me estaba convirtiendo, y me dio asco. Me levanté y la abracé. Gracias por venir, Carla. Eso me dice más de ti que todo lo demás. Han pasado 3 años desde esa Navidad de los trapos de cocina. Un domingo por la mañana, alguien tocó la puerta del local. Cuando abrí, me encontré a Rodrigo. Estaba diferente, más delgado, con ojeras profundas, la ropa arrugada. Fernanda me dejó. Me contó todo. Se había ido con otro. Se llevó el dinero, los muebles, hasta el perro. Lo dejó con las deudas y una casa vacía. Y entonces me acordé de ti, de cómo te traté todos estos años, de los trapos de cocina, y pensé que tal vez esto era karma. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Lo siento, mamá. Lo siento por haber sido tan mal hijo. Lo siento por los trapos de cocina, por el auto, por todo. Lo miré largamente, a este hombre que había sido mi niño, mi razón de vivir, mi todo. A este hombre que me había partido el corazón más veces de las que podía contar. Rodrigo, te perdono. Levantó la mirada, sorprendido. ¿Así de fácil? No, hijo. No hay nada de fácil en esto. Me tomó años de terapia, pero te perdono, no por ti, sino por mí, porque cargar con ese rencor me estaba destruyendo.
Sarmaman. Pero perdonarte no significa que volvamos a lo de antes. No voy a ser esa mamá que aguanta todo en silencio. Esa esperanza murió la noche de los trapos de cocina. La esperanza que tienes enfrente es diferente, más fuerte, con límites. Rodrigo asintió, llorando. ¿Todavía puedo ser parte de tu vida? Puedes intentarlo, pero vas a tener que ganártelo, con hechos, no con palabras. Lo abracé. Fue un abrazo largo, de esos que duelen y sanan al mismo tiempo. Chilas. Na. Han pasado 3 años más desde esa conversación. Rodrigo y yo tenemos una relación diferente ahora. No perfecta, pero real. Él viene a verme cada semana, me ayuda con el negocio, me acompaña a mis citas médicas. Se volvió a casar con una mujer muy diferente a Fernanda. Se llama Gabriela, es maestra de primaria, me trata con respeto y cariño genuino. Tienen un niño de 2 años, mi nieto Lucas, que es la alegría de mi vida. Se va a llamar Lucas Esperanza, me dijo Rodrigo cuando nació. Porque si no fuera por ti, yo no estaría aquí. Lucas Esperanza, mi nombre, en mi nieto. Finalmente, mi sacrificio había sido reconocido. Fernanda, según supe, no le fue bien. El hombre por el que dejó a Rodrigo la dejó a ella 6 meses después. Sus papás perdieron la mitad de su fortuna en una mala inversión y doña Carmen tuvo que vender el auto rojo cereza, ese mismo auto, para pagar deudas. No me alegro de su desgracia, pero sería mentirosa si dijera que no sentía algo parecido a la satisfacción. No por venganza, sino por validación. Por la confirmación de que el universo, a su manera, pone las cosas en su lugar. Shh. Hoy cumplo 70 años. Los festejo aquí, en mi local de Plivaira Postres de Esperanzán, rodeada de la gente que me quiere de verdad. Las renacidas están aquí, Lupita mi socia, mi hijo Rodrigo con Gabriela y mi nieto Lucas, que me dice Haj Belaj, porque todavía no puede pronunciar Haj Abuelaj. Hasta la gata Canela anda por ahí, paseándose entre las mesas como la reina que se cree. Hay un pastel enorme que yo misma horneé esta mañana. 70 velitas parpadean encima como pequeñas estrellas. Hay risas, abrazos, brindis. Hay vida, tanta vida. Cuando me piden que pida un deseo antes de soplar las velas, cierro los ojos y pienso en todo lo que he vivido, en los años de sacrificio, en las humillaciones, en el dolor, pero también en la transformación, en la fuerza que encontré cuando pensé que no me quedaba ninguna. Pienso en esa mujer que hace 6 años estaba sentada en un sillón oscuro, sosteniendo trapos de cocina y pensando que su vida había terminado. Qué equivocada estaba. La vida no termina cuando te humillan, ni cuando te abandonan, ni cuando te dan trapos de cocina mientras a otra le dan autos. La vida termina cuando tú decides que ya no vale la pena seguir luchando. Y yo decidí que valía la pena. Yo decidí que Esperanza no era solo mi nombre, sino mi destino. Soplo las velas con toda la fuerza de mis 70 años. 70 años de caídas y levantadas, de lágrimas y sonrisas. 70 años de aprender que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Que los límites no son muros, son puentes hacia relaciones más sanas. Que perdonar no es olvidar, es soltar. Que nunca es tarde para empezar de nuevo. Mi mamá tenía razón cuando decía que las mujeres aguantamos, pero lo que ella no me dijo, lo que tuve que aprender yo sola, es que aguantar no significa quedarse quieta recibiendo golpes. Aguantar significa resistir, pero también transformarse. Significa caer y levantarse. Significa perder y reconstruirse. Significa elegir vivir con dignidad, aunque el mundo te diga que no lo mereces. Si algo aprendí en estos años, es esto. Tu valor no lo determinan los regalos que te dan, ni el lugar que ocupas en la mesa. Tu valor lo determinas tú, con cada decisión que tomas, con cada límite que pones, con cada vez que te eliges a ti misma. A todas las mujeres que me escuchan, las que se sienten invisibles, las que están cansadas de dar sin recibir, las que se preguntan si algún día las cosas van a mejorar, les digo esto. Sí,
sí van a mejorar. Pero van a mejorar cuando ustedes decidan que merecen algo mejor. Nadie va a venir a rescatarlas. Eso tienen que tomarlo ustedes mismas, con sus propias manos, aunque esas manos tiemblen de miedo. Y si alguien les regala trapos de cocina mientras a otra le dan autos, no lloren en silencio. Úsenlos para secarse las lágrimas, para limpiar el pasado, para empezar de nuevo. Y después, cuando hayan renacido, guárdenlos como recordatorio de la mujer que fueron y la mujer en la que se convirtieron. Porque los trapos de cocina son solo trapos, pero ustedes son esperanza.